El link building es uno de los elementos más importantes dentro de la implementación de una estrategia SEO en nuestra empresa. En este vídeo vamos a hablar sobre lo que es el link building, cómo puede ayudarnos en la estrategia de marketing digital de nuestra empresa y cuáles son los factores que valora Google a la hora de analizar esos enlaces entrantes. Principalmente el link building son un conjunto de acciones y estrategias generalmente realizadas por un experto SEO con el objetivo de conseguir enlaces entrantes para nuestro dominio o sitio web. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los elementos que Google va a valorar a la hora de clasificar esos enlaces, puesto que, como os podréis imaginar, no todo vale. Con esto en mente, vamos primero a introducir cuáles van a ser las ventajas que estos enlaces entrantes van a proporcionar a nuestra empresa para luego pasar a los factores que tiene en cuenta Google a la hora de clasificar y valorar ese perfil de enlaces entrantes. El primero es que estos enlaces entrantes van a aumentar la autoridad de nuestro sitio web. Si un medio, en este caso, pues indexado dentro de los motores de búsqueda, nos proporciona un enlace entrante, parte de su autoridad va a ser transferida o transmitida a nuestro sitio web. Por lo tanto, esos enlaces van a aumentar la autoridad y popularidad de nuestro sitio web en los motores de búsqueda. El segundo, como os habéis podido imaginar, es el aumento del tráfico referido. Si nosotros contamos con enlaces entrantes o enlaces posicionados en otros sitios web que enlazan al nuestro, es bastante probable que si son sitios web con mucho tráfico, sus usuarios acaben clicando en ese enlace, terminando en nuestro sitio web. Por lo tanto, tener varios enlaces entrantes suele aumentar el tráfico referido de nuestro sitio web. En tercer lugar, estos enlaces entrantes van a mejorar tanto el rastreo como la indexación de nuestro propio sitio web. Más que nada tenemos que entender que Internet es un conjunto de sitios web conectados a través de enlaces, pues nodos y aristas. Cuantos más enlaces existan apuntando a nuestro sitio web, más será o más fácil será para estos rastreadores acabar descubriendo nuestro sitio web. De hecho, en la pasada celebración del SEO on the Beach, el propio Gary Illes hizo una pequeña broma comentando que si nuestro sitio web estaba rastreado pero no indexado, la consecución de enlaces entrantes podía ser un buen método para acabar logrando que este se indexase. Y en cuarto y último lugar, estos enlaces entrantes, si se realizan mediante una estrategia optimizada por parte de un SEO, van a poder ayudarnos a mejorar el posicionamiento de nuestras palabras clave. No solo por el primer beneficio que ya hemos visto, que es por ese aumento de autoridad de nuestro sitio web, sino porque podremos optimizar ciertos elementos como el anchor text o el contexto donde está localizado ese enlace para mejorar y potenciar nuestro posicionamiento en ciertas palabras clave. Obviamente, como en todo en SEO, esto no es algo categórico, pero sí que está demostrado que nos va a ayudar mucho a potenciar ese posicionamiento. Una vez hemos visto cuáles son los beneficios que estos enlaces entrantes van a proporcionar al sitio web de nuestra empresa, vamos a analizar cuáles son los factores que tiene en cuenta Google a la hora de valorar ese perfil o esos enlaces entrantes. El primero es el número de backlinks o de enlaces entrantes. Al final, grosso modo, Google suele interpretar que, en este caso, un sitio web tiene más autoridad o es más popular cuanto mayor número de enlaces entrantes tenga. Sí que es cierto que esto va con una serie de peros que veremos a continuación, ya que hace muchos años una estrategia muy básica de SEO para posicionar consistía en implementar o conseguir un montón de enlaces entrantes, dicho así un poco rápido, al peso. Esto al final se llegó a controlar con varios algoritmos y actualizaciones del propio algoritmo de Google y ahora mismo es bastante difícil que tenga efecto. No obstante, sí que es muy importante tener en cuenta que, por norma general, a mayor número de enlaces entrantes, más autoridad va a tener nuestro sitio web. Segundo, número de dominios de referencia. Esto es muy sencillo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, 1000 enlaces entrantes, pero provenientes de un mismo dominio. Por contra, podemos tener 1000 enlaces entrantes de 1000 dominios diferentes, uno por cada dominio. Google, por norma general, va a dotar de mucho más valor a ese segundo perfil con un enlace por dominio, ya que esto va a presentar, un enlace o un perfil de enlaces mucho más natural y un perfil de enlaces que al final va a ser más autoritario. Poniendo un ejemplo un poco mundano, esto es como si, por ejemplo, nosotros tenemos una única persona que nos dice que nuestro amigo Miguel es buenísimo o es muy bueno 1000 veces. Obviamente eso va a tener menos valor que si 1000 personas diferentes dicen una vez que Miguel es muy buena persona. Al final es muchísimo mejor e incluso más natural, se va a dotar de más autoridad la opinión de 1000 personas diferentes. En tercer lugar, el elemento donde está posicionado, en este caso insertado, dicho enlace. Los enlaces pueden ir colocados en varias partes diferentes de la web, ya sea dentro del contenido con un texto ancla dentro del propio texto, en una imagen, en alguna capa de la web.
Normalmente lo ideal para nosotros es que esos enlaces estén, en este caso, posicionados dentro de texto con un ancla, con un texto ancla que esté optimizado. Eso sería lo ideal. Pero bueno, Google sí que tiene en cuenta dónde está embebido o insertado ese enlace. Este texto ancla es uno de los elementos que más tiene en cuenta Google a la hora de, digamos, analizar y dotar de valor a ese enlace saliente o para nosotros enlace entrante. Al final ese texto ancla le va a dar mucho contexto y va a entender mucho Google, digamos, la intencionalidad o sobre lo que va la web a la que se está enlazando. Por este motivo, muchas veces en estrategias de link building, los expertos SEO solemos optimizar esos enlaces entrantes. La autoridad y seguridad del sitio web, que en este caso no está enlazando. Obviamente ese sitio web debe utilizar protocolos de seguridad HTTPS y bueno, en este caso también pues tener claro que no es un sitio web fraudulento, que puede insertar algún tipo de malware o de virus. Básicamente Google tiene en cuenta la autoridad de ese sitio web y si ese sitio web sigue las buenas prácticas de seguridad. Por otro lado, Google tiene muy en cuenta la temática sobre la que trata ese sitio web. Y esto es uno de los puntos más importantes y principales a la hora de implementar estrategias de link building. Google siempre va a dotar de más valor aquellos enlaces que provengan de sitios web que estén relacionados con nuestro sector, ya sea de empresa o de servicios. Al final tiene más sentido que, por ejemplo, un blog que hable sobre perros nos enlace si somos una tienda de venta de pienso para perros. Si, por ejemplo, ese enlace viene de la Federación de Atletismo de Aragón, va a ser un poquito menos natural y, por lo tanto, Google le va a dotar o va a aportar ese enlace de una menor autoridad y de un menor valor. Del mismo modo, va a ser muy importante el contexto y la posición donde esté colocado ese enlace. Lo ideal normalmente a nivel de SEO es que ese enlace esté situado dentro de un artículo que hable sobre una temática similar, idealmente que posicione por palabras clave relacionadas con nuestro sitio web. Al final Google va a valorar mucho dónde está posicionado ese enlace y el contexto del mismo. Al final va muy relacionado, como hemos visto antes, con la temática de la web y sobre todo en este caso vamos a estar centrándonos en dónde está posicionado, ya sea dentro del texto, en zonas replicables como el footer, menús lateral de la web o en el menú principal de la web. Al final, esos enlaces, sobre todo por ejemplo del footer, suelen tener un menor valor en comparación con aquellos situados dentro del texto. Para terminar, comentar que el lugar ideal sería justo en el primer párrafo del contenido. No es lo mismo, por poner un ejemplo, conseguir 1000 enlaces entrantes en un mismo día que conseguir 1000 enlaces a lo largo de el paso de 4 años, por ejemplo. Está comprobado que la forma natural y orgánica de crecimiento de esos enlaces entrantes es un crecimiento lento y progresivo. Por lo tanto, siempre tendremos que intentar lograr que nuestro perfil de enlaces entrantes tenga esa evolución. Grandes fluctuaciones, tanto de subidas como de bajadas en los enlaces, suelen ser negativos e indicativo de un intento de manipulación, digamos, de esos enlaces entrantes. Como ya sabemos, existen 4 atributos para estos enlaces entrantes: follow, no follow, UGC, que sería contenido creado por usuarios, User Generated Content, y luego Sponsored, ¿no? O patrocinado. Normalmente, lo que sabemos es que los enlaces que son dofollow son aquellos que traspasan y transmiten esa autoridad. El resto de enlaces, digamos que esa parte la tienen un poquito más limitada. No obstante, los enlaces nofollow son útiles sobre todo para lo que conocemos como naturalizar el perfil. Pero los nofollow al final ayudan a que nuestro perfil de enlace sea natural. Y eso a Google siempre le gusta. Cuanto más natural y orgánico sea algo, mejor a ojos de Google. Por lo tanto, no debemos centrarnos solo en esos enlaces dofollow, que al final serían los buenos, sino que tenemos que intentar balancear un poquito ambas partes. Y por último, el TLD o dominio de nivel superior. Esto sería conocido como esa última coletilla que tienen los dominios que todos conocemos como .com, .es, .net. Al final, Google lo que busca, una vez más repetimos la palabra naturalidad. Si somos un sitio web español, lo más normal es que nos enlacen sitios que sean .es o que incluyan, en este caso, TLDs neutrales como .com, .net, .org o incluso .edu. Sí que es cierto que si somos un sitio web multiidioma, aunque seamos españoles, tenemos por ejemplo una página en inglés o en francés, es también natural que puedan llegar enlaces que sean pues de .fr, de Francia, de diferentes países con esas hablas o esas lenguas. Al final lo que queremos intentar es que ese perfil de enlaces entrantes sea natural en ese aspecto y que si por ejemplo somos un e-commerce español y tenemos 1000 enlaces provenientes de Rusia, Google va a ver que quizá pues no es un perfil natural.
Y bien, esto sería todo sobre qué es el link building y qué factores tiene en cuenta Google a la hora de valorar esos enlaces entrantes. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras nuevas publicaciones. ¡Hasta luego!